Buenas tardes, profesora Vilma. Nuestro grupo está conformado por Luisa Fernanda Pérez, Angie Saray Fernández, Karen Milena Vargas y quien les habla, Cleider Alberto Gómez. A nosotros nos correspondió el tema de teoría fundamentada. Para comenzar, la teoría fundamentada es un método sistemático que requiere la construcción de teorías para la recolección de datos y análisis de los mismos en las ciencias sociales. Esta metodología tiene como un proceso inductivo el cual lo lleva hacia el mismo resultado. Teoría fundamentada. En 1967, Barney Glaser, sociólogo de la Universidad de Stanford, y Anselm Strauss, sociólogo de la Universidad de Chicago, realizaron una investigación en centros hospitalarios de California en personas que esperaban la muerte allí. De dicho estudio surge la teoría fundamentada o fundada como método para derivar teorías sobre el comportamiento humano. La base epistemológica de este es el interaccionismo simbólico, definido como una corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y se sitúa dentro del paradigma de la transmisión de información compuesto por un emisor, un mensaje y un receptor. Antecedentes. Se originó en la Escuela de Sociología de Chicago cuando el Dr. Barney Glaser y Anselm Strauss deciden publicar el libro The Discovery of Grounded Theory. En este libro explicaban cómo se puede fomentar el descubrimiento de la teoría a partir de datos rigurosamente obtenidos y analizados en la investigación social. Las bases de la teoría fundamentada están diseñadas a través de la metodología analítica y los procedimientos de análisis cualitativos inductivos, estos que son descubiertos durante los años 50 y 60 por los investigadores y estudiantes de sociología. Autores principales. Barney Glaser es un sociólogo estadounidense y uno de los fundadores de la metodología de la teoría fundamentada. Glaser nació el 27 de febrero de 1930 en San Francisco, California. Recibió su título de bachiller en artes en la Universidad de Stanford en 1952. Para Glaser, la teoría fundamentada es una metodología de análisis que parte de la recolección sistemática de datos para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. Anselm Strauss, Nueva York, 18 de diciembre de 1916 hasta el 5 de septiembre de 1996. Fue un sociólogo estadounidense que trabajó principalmente en el campo de la sociología médica, siendo pionero en el estudio de las enfermedades crónicas. Es conocido por ser el cofundador, junto con Barney Glaser, de la teoría fundamentada, corriente metodológica que desarrolló originalmente el concepto de muestreo teórico. Strauss, 2004, indica que la teoría fundamentada no es una teoría, sino una metodología para descubrir teorías que dormitan en los datos. Kaylin Charmas es profesora de Sociología y coordinadora del programa de redacción de la facultad en la Universidad Estatal de Sonoma en Rohnert Park, California. Sus áreas de enseñanza abarcan psicología social, salud, enfermedad, muerte, métodos cualitativos, teoría fundamentada, el estudio de la escritura académica y muchos otros. Por su parte, Charmas, 2005, define la teoría fundamentada como un conjunto de métodos inductivos sistemáticos para realizar investigaciones cualitativas dirigidas al desarrollo de la teoría. Es un diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. Su objeto de estudio es un fenómeno social para lo cual se sirve de informantes. La teoría fundamentada es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la realidad social. La investigación basada en la teoría fundamentada es más interpretativa que descriptiva. Esta se caracteriza por ser flexible, ya que utiliza los métodos tanto cuantitativos como cualitativos. También aborda las diferentes técnicas de investigación para lograr abordar al objeto de estudio y de esta forma generar teoría acerca del mismo. El proceso metodológico de la teoría fundada inicia con la elección de la técnica y del instrumento que el investigador considere adecuados. Se ingresa a campo y se recaban los datos.
La recolección se realiza a través de dos procedimientos, el ajuste y el funcionamiento. El ajuste es la generación de categorías conceptuales a partir de los datos y el funcionamiento es la capacidad de las categorías conceptuales para explicar lo investigado. En los datos se identifican sus atributos, es decir, las cualidades o las características del dato, que se comparan entre sí para encontrar coincidencias y distinguir diferencias. La teoría fundamentada es inductiva, ya que busca establecer o generar teorías a partir de datos observados. Una investigación que usa esta metodología comenzaría una pregunta o únicamente con la recopilación de datos cualitativos. Una de las características es que permite contrastar teorías existentes con las teorías emergentes. Otra sería una teoría saliente, sería útil tanto para las comunidades académicas como también a los actores involucrados. Otra de las características es que el proceso puede ser flexible, emergente o en constante construcción. Es decir, puede estar sujeto a cambios y que se puede ir construyendo poquito a poco, depende de lo que usted vaya investigando. También utiliza técnicas de recolección tales como la entrevista, la observación, la discusión, registro de notas, diarios de vidas, entre otras. También los investigadores recolectan los datos y los clasifican por categorías. Una característica más de la teoría fundamentada es que para esto los datos son muy importantes y no el investigador. Que el investigador simplemente es un testigo durante la recolección de datos. Este investigador debe estar abierto a los cambios hasta que alcance los niveles de saturación, o es decir, alcanzar su objetivo. A continuación daré los ejemplos internacionales y nacionales. En el internacional se tiene como título ¿cuál es el motivo por el cual las enfermeras deciden abandonar su profesión? En el problema se dice que cuáles son los factores que debemos considerar para saber la intención de las enfermeras al abandonar su profesión. Como objetivo general se tiene identificar las intenciones de las enfermeras de abandonar su profesión. Y como específico, determinar las intenciones más relevantes por el cual las enfermeras deciden abandonar su profesión. En las teorías y conceptos del marco teórico, como teoría fundamentada, se dice que es el proceso de analizar y comprender la complejidad propia del fenómeno a estudiar, cómo confluyen varios aspectos de diferente naturaleza. La reorganización del personal. Organizar no es otra cosa que crear una estructura que nos permita alcanzar nuestras metas y conseguir nuestros objetivos de manera sistemática, aprovechando al máximo los recursos que tenemos para ello. Enfermeros es una profesión que comprende la atención, cuidado y autonomía y colaboración de la salud del ser humano. Metodología. El proceso fue estudiado desde la perspectiva de 21 enfermeras utilizando el método de la Grund Theory, de la teoría fundamentada. Los datos se recogieron utilizando entrevistas semiestructuradas para analizar los datos y se utilizó el método comparativo constante de Corbin y Strauss. Los resultados, según los participantes, dos categorías principales fueron imagen social de la enfermería y la cultura y estructura del cuidado de cabecera. Estos dos fueron los factores contextuales que influenciaron las razones para que estas enfermeras dejasen el cuidado de cabecera. El ejemplo nacional. Como título se tiene ¿es posible la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y violencia en jóvenes en la ciudad de Medellín? El problema es que ¿cuáles son los factores a considerar para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la violencia en los jóvenes de la ciudad de Medellín? Como objetivo general se tiene determinar los posibles factores para el consumo de las sustancias psicoactivas y la violencia en los jóvenes de la ciudad de Medellín. En teorías y conceptos se tiene como prevención, medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Y en drogadicción, la drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga. En metodología, se desarrollaron las herramientas propuestas por la teoría fundada.
Todas esas a través de la recolección de información, a través de entrevistas individuales y grupales. En los hallazgos y resultados se obtiene que el bienestar de los jóvenes que viven en comunidad es donde se presentan casos de violencia y el consumo de esas sustancias psicoactivas. Y esta es una razón importante para gestionar proyectos de prevención. Al finalizar el video dejaremos como evidencia las fuentes bibliográficas. Gracias por su atención.